¿O no? Ahorita vamos claros. Sí, doctor. Sí, claro. Bueno, una vez que nosotros tenemos un paciente fistulizado, pues ¿cómo lo vamos a diagnosticar, no? Entonces, pues algo que solemos observar es que, como nos pasó en la paciente que les comentaba yo ayer, que decidió su fístula, una vez que la operé la segunda vez y que se fistulizó la víscera. Cuando ustedes dicen fístula, no se les olvide, tenemos una perforación en un asa, que si es posquirúrgica, normalmente el asa está libre, se va a perforar, va a estar saliendo líquido, puede ser que haga un laguito de entre líquido intestinal y material purulento reactivo del propio peritoneo y tener ahí material purulento o francamente intestinal. Y ese laguito, si tiene manera de buscar salida rápida, hay canalizaciones, puede salir a través de las canalizaciones, pero de repente decide hacerlo a través de la herida. Y es curioso porque el hecho de que fugue de inmediato genera una reacción de defensa del organismo y empieza a haber pegostreamiento rápido alrededor de donde está la fuga y muchas veces ya no avanza la patología. Sobre todo en pacientes inmunodeprimidos y a veces, aunque no estén inmunodeprimidos, se encuentran ustedes con una fuga de líquido masiva que genera una peritonitis generalizada y esos pacientes pues no se van a esperar a que sea una fístula, están rebosando y están bien sépticos, esos hay que tratarlos como un abdomen agudo quirúrgico, como sepsis abdominal, un poco como la paciente que les mostré como caso clínico, aunque ya se haya operado otra vez. Entonces, incluso uno de los pleitos en abdomen agudo, y eso lo vamos a ver, es en los pacientes posoperados inmediatos. Pero bueno, tenemos una historia clínica, es importante para ver de dónde viene. Acuérdense ustedes que más del 70-80% de las fístulas tienen que ver con cirugía. Obviamente vamos a examinar al paciente y podemos hacerle una tomografía de entrada. A esto sí, como que de entrada hay que hacerla para ver líquido libre y demás. Puede ser simple la tomografía para determinar dónde hay colecciones, por lo que les estoy diciendo. No encontramos colecciones o su estado general no es muy malo. Muchas veces lo que observamos es que cuando el paciente todavía no, ¿se acuerdan ustedes de nuestra paciente que se puso bien después de la cirugía, pero después hizo un pico febril? Ese pico febril, cuando antes de que saliera material por la herida, en cuanto empezó a salir material por la herida, se dio otra vez, porque obviamente tenía antibiótico, a pesar del antibiótico hizo el pico febril. Entonces, se ha visto que cuando a los pacientes sale al exterior el contenido, ya, digamos, se estableció bien la fístula, baja la temperatura. No siempre. Entonces, a veces se estableció la fístula, pero todavía tienen diferentes lóculos, acumulado material purulento y demás, entonces para eso son la tomografía, porque probablemente desde el ingreso al hospital haya que operar al paciente para hacerle un aseo quirúrgico y valoramos, ¿no? No se les olvide cuál es el criterio para sepsis abdominal, en este caso. Habíamos dicho control de la fuente. Entonces, ¿cómo voy a controlar la fuente? Probablemente haciendo una ileostomía, una colostomía, o simplemente a veces cuando no se puede controlar porque no se puede observar, porque el proceso de pegostreamiento me impide meterme sin ser más diatrógeno, sin querer despegar y estar, al separar vísceras, perforar una con otra. Entonces, cuando es el caso así, es cuando resolvemos con abdomen abierto. Dejamos lo que se conoce como la laparostomía. Entonces, dejamos el abdomen abierto y nada más lo sellamos con un plástico, haciendo lo que se conoce como bolsa de Bogotá, o se le pone un sistema de aspiración continua para que el paciente no se le esté regando el líquido, tenga por dónde salir y estar haciendo aseos postoperatorios si lo permite su cavidad. Y una de las formas también, cuando ya tiene tiempo la fístula, un poco más de tiempo, cuando ya nos llegó, a lo mejor ya trae el paciente 8 días, tratamiento en un hospital X y les llega el de ustedes, entonces se hace una fistulografía. La fistulografía lo que se hace es donde está el agujerito, se mete una sondita en el agujerito, si está un poco gordo el agujero se infla, se mete una sonda de Foley y se infla el globito, y entonces se inyecta un material hidrosoluble y se puede observar los trayectos que tiene la fístula.
Entonces, las fístulas se les distingue el orificio primario, que es a donde está agujerado el asado intestino o la víscera correlativa, y el orificio secundario o de descarga es el que tenemos acá. Entonces, en el caso esta está la sondita, vista ya en la placa, y entonces eso es lo que tienen ustedes. Acá tenemos otra fístula donde incluso si se fijan, parte del intestino grueso se empieza a entrar y se llena el delgado casi de inmediato, ¿no? Entonces, esta fístula proviene del intestino delgado. Entonces ya tenemos una guía. ¿Qué es lo que vamos a hacer habitualmente con los pacientes? ¿Cómo los vemos habitualmente fistulizados? Casi siempre son pacientes sépticos, que en mayor o menor grado tienen un proceso infeccioso, a veces sea de la herida, sea del peritoneo, o francamente con choque séptico pueden llegar. Como la paciente que teníamos que ella no tenía fístula en ese momento, pero tuvo choque séptico. Están deshidratados, con desequilibrio de electrolíticos, si ya traen tiempo, están desnutridos, las heridas están dehiscentes, se quejan de dolor abdominal y a veces ya los pacientes tienen un mes en tratamiento en un hospital X, se les acabaron las oportunidades económicas y eran lo privado y se acercan a ustedes a la institución donde ustedes trabajan, ¿no? Entonces, pues por ahí tenemos. Entonces, ¿cuál va a ser el pronóstico de los pacientes? Bueno, miren ustedes que acá hay un artículo que publicaron del Instituto Mexicano del Seguro Social, los médicos del Centro Médico Nacional. Hay un médico que trabajaba en Guadalajara, el doctor Arenas, Roberto Arenas, Humberto se llama, Humberto Arenas. Ese doctor Arenas es de los geniecillos que ha dado el país en lo que se refiere a trabajo y a conocimiento médico y quirúrgico. Él es cirujano gastro, igual que yo. Él no tiene entrenamiento en trasplantes, por lo que yo he visto, pero tiene mucho entrenamiento en cirugía de tercer nivel complicada. Y a lo que se aficionó desde hace mucho fue a los pacientes con sepsis abdominal, curiosamente. Y este doctor Arenas incluso fue de los primeros que tuvo conocimiento más profundo de lo que significaba la nutrición parenteral. Él trabajaba en el Centro Médico de Occidente, en Guadalajara. A la fecha sigue trabajando ahí, ya está jubilado del Seguro Social. Él físicamente está muy, muy entero, debe tener unos 68 años de edad, pero parece que tuviera 55. A últimas fechas se puso canoso, pero es muy vital. Y ya fue presidente de la Asociación Mexicana de Cirugía General. Y siempre está presentando unos videos preciosos de todos sus pacientes. Él siempre maneja pacientes súper complicados. Tiene una clínica o trabaja para un hospital a donde atienden este tipo de pacientes y tiene un equipo multidisciplinario muy bien puesto. Entonces, él es uno de los que conocía más y esto se los traigo porque en los institutos del Seguro Social antes tenían menos recursos los hospitales generales. Por ejemplo, nutrición parenteral solo se proporcionaba en los centros médicos o en los hospitales de especialidades grandes. Acá en Puebla, cuando yo hice la residencia, el único que proporcionaba ese servicio era el hospital. Ustedes ya saben dar nutrición parenteral, imagínense, precisamente por eso me surgió la cuestión, porque en esa época que estaban los hospitales generales de Puebla, que eran el de Metepec, que eran el de Teciutlán, que era el de Tehuacán, que era el de el San Alejandro, no existía la Margarita, pues eran los grandes que surtían, a veces básicamente eran los donde sí se hospitalizaba, y esos hospitales cuando tenían pacientes que requerían de nutrición parenteral los tenían que mandar al hospital de especialidades, que pues, era mi sede, la sede de mi especialidad, y ahí recibíamos a los pacientes todos complicados. En el Centro Médico Nacional sucedía lo mismo, seguramente muchos de los hospitales del Distrito Federal entonces llamado, pues recalaban en el centro médico y en Occidente no se diga, eran de los hospitales grandes, no estábamos los de Monterrey, estaba el de Occidente, el de Puebla y en México. Incluso nosotros recibíamos pacientes del sureste y ya empezaba más o menos a hacer ruido el hospital en Yucatán, pero a veces ya recibíamos pacientes de todo el sureste. Aquí en Puebla, y donde no teníamos ya nosotros infraestructura, sí los teníamos que mandar al Centro Médico Nacional. Básicamente eran en esa época los servicios de cirugía cardiotorácica y vascular periférico avanzado. Pero de ahí fuera todo lo atendíamos nosotros acá en Puebla. Entonces sale esto porque
Las mejores publicaciones que tenemos con respecto a fístulas enterocutáneas son esas. Actualmente hay un doctor que se apellida Cibaja, que trabaja en Costa Rica y casualmente trabaja en un hospital que se llama Hospital México, que copiaron mucho las estructuras de lo que es el Centro Médico Nacional. Y este doctor sabe muchísimo sobre sepsis abdominal y fístulas enterocutáneas. Entonces, de ahí es donde tomamos la información principalmente. Entonces, miren, la mortalidad a nivel mundial anda del 6 al 20% una vez que se fistulizó un paciente, o sea, es alta. Tenemos 20 a 25 en México, desafortunadamente, y cuando tienen complicaciones múltiples, hasta el 60% de pacientes se mueren. Ahora, en relación a la altura y al órgano que se fistuliza, donde más se mueren son sobre todo en las gastroduodenales y en las de intestino delgado, porque son las más frecuentes. Entonces, si juntan ustedes las duodenales y las gastroduodenales en esta casuística, por cierto, aquí vamos a contrastarla para poder ver la fuente, no está por demás. Bueno, es Ocampo, tratamiento de fístulas duodenales, Atié Carrasco. Ah, pues es la misma que he estado yo utilizando. Y esta de Martínez y Ordaz, de la Gaceta Médica, que también es el que afirma que cierran en forma espontánea del 24 al 71.2%. Entonces, quería yo cambiarles aquí para hacer más visible esto, ¿no? Luego en ese color no es tan visible. Ahí lo ven ustedes mejor. Bueno, entonces, así las cosas, a últimas fechas, no últimas fechas, desde hace ya mucho, porque miren desde qué año el doctor Chapman y después Sheldon, ya algunos años después, 7 años después que Chapman, y entonces se conoce las fases de manejo conocidas como de Chapman y Sheldon. Entonces estas de Chapman y Sheldon son las fases en las que se supone se puede atender al paciente. No es que vayan pasando por estas fases los pacientes todos, sino que qué es lo que va sucediendo. Yo recibo a mi paciente ya con una fístula. Es a lo que le llamamos fase 1, que es básicamente cuando están entrando en los hospitales de especialidades, como en San José, tenemos un área de admisión continua. En los hospitales, en términos generales grandes, pues es en el área de urgencias a donde llegan. A veces llegan ya por traslado. Si llegan por traslado, bueno, entonces en piso, el médico residente que hace el ingreso tiene que estar consciente de qué es lo que se hace en esta fase en la recepción. Después lo van a extender hasta los primeros 2 días y después ya se va prolongando las diferentes fases. Pues si se fijan, aquí se están imbrincando siempre, ¿no? Entonces, la única que sí dice después de 5 días es la 4. Eso a lo mejor no es tan interesante, sino que lo importante es que tengan ustedes una idea que se va haciendo una secuencia. Entonces, en la fase 1 siempre hay que tratar de la urgencia. Es un poco como en la ABCDE de las urgencias quirúrgicas, de vía aérea permeable, de respiración correcta, de circulatorio, de etcétera, etcétera. Bueno, pues acá es algo similar. Entonces, lo número 1 es corregir el déficit hidroelectrolítico porque eso es lo que lo puede matar de entrada. Claro que si el paciente viene con estado de choque, pues es hidroelectrolítico y además sepsis y además trae choque por un problema de vasodilatación, ¿no? Entonces, pues hay que controlar la sepsis, siendo que tengamos que drenar los abscesos, darles antibióticos o incluso intervenirlos prácticamente casi desde su ingreso. Hay que cuidar la piel de la fístula para que ésta no se haga como un megaboquete y hay que cuantificar las pérdidas, ¿no? Entonces, esto es en las primeras 12 horas y la cuantificación de las pérdidas para poder determinar el gasto, pues se tiene que prolongar a las 24 horas. Hay que tratar de conducir la fístula. Si lo que está saliendo es por un pequeño orificio, pues poner una bolsa colectora. Entonces, todo eso es lo que tenemos que hacer. Hay que pasarlo a la tomografía, etcétera. Y cuando ya tenemos eso controlado, entonces en la fase 2, ya estamos terminando de controlar el desequilibrio hidroelectrolítico y hay que estar reponiendo lo que gasta la fístula y hay que meterlo en un programa de nutrición parenteral, sobre todo si el paciente no puede tener vía oral. A veces pueden tener vía oral, pero si el gasto de la fístula es de 800 y ustedes le dan de comer, pues ya no va a tener gasto de 800, va a tener gasto de 1000. Y esos pacientes no van a aprovechar y además va a impedir que cierre la fístula por aumentarle el gasto, ¿no?
Entonces, en la fase 3, ya después de los primeros 2 días críticos que ustedes tienen ahí, vamos a intentar alimentarlo por vía enteral. Si el paciente tolera la vía oral y no aumenta el gasto, podemos dar dietas elementales, dietas poliméricas. La dieta polimérica clásica ya la conocemos. Por eso les quise dar a ustedes el tema de nutrición parenteral al inicio del curso. Entonces, podemos utilizar sondas nasoyeyunales, nasogástricas o yeyunostomía, cosa que ya vimos. Y aquí es tratar de delinear de dónde viene la fístula. Entonces, podemos hacer una fistulografía. No se acostumbra mucho solicitar en pacientes así colon por enema o serie esófago gastrodenal, aunque sí las ubico, pero si ustedes le dan al paciente que tiene todavía fuga hacia el peritoneo y se va a fugar lo de la fístula hacia el peritoneo, una de las cosas que pasan es que entre el orificio primario y el de descarga se hacen trayectos fibrosos, pero eso sucede más o menos por ahí ya que sean fibrosos por ahí de la semana o de los 12, 15 días, ¿no? Donde ya se define bien el trayecto fistuloso y se hace fibroso. Malo es que se epitelice, porque si se epiteliza es una de las cosas que evitan que se cierren las fístulas. Entonces, la fase 4 hay que mantener Doctor, la nutrición, ¿sí? entonces si la fístula es de alto gasto, ¿se daría nutrición parenteral? Sí, es una de las indicaciones precisas para dar fístula, para dar nutrición parenteral. Si la fístula es de gasto bajo, a veces el reposo intestinal ayuda o no reposo intestinal, porque también luego los pacientes traen ilio, y si vienen con ilio, ¿dónde les vas a dar de comer? Pero si no traen ilio, entonces les puedes poner su nutrición parenteral, les puedes iniciar por vía oral. Si tienen vía oral, porque luego con la sepsis también los pacientes están bien hiporéxicos y con náusea, con vómito, entonces la verdad es que gran cantidad de pacientes que tienen fístulas enterocutáneas de gastos, a veces vamos a hablarles de moderados, porque ya quedamos que solamente se clasifican en gastos bajo y alto, menos de 500, más de 500, eso es la verdad, de 499 para abajo y de 500 para arriba, eso es lo que tenemos, ¿no? Entonces, si están con gasto bajo, pues son 100 mililitros en 24 horas, pues yo creo que razonablemente le van a poder estar dando dietas poliméricas o elementales por sonda nasoyeyunal, o a veces incluso se pueden dar dietas masticadas que se absorben en las primeras porciones del intestino, sobre todo si ya delinearon y sospechan que la fístula viene a lo mejor de ya 3 metros de intestino útil y se hizo la fístula más adelantito por la fistulografía que ustedes hayan hecho, que les haya dado más o menos un mapa, y si no se los doy cuando menos clínico, pues podemos tener eso, ¿no? Entonces, siempre hay que mantener una nutrición adecuada. Y la cirugía, si es que lo metemos al paciente a cirugía, va a ser para controlar la sepsis, o si no hay cierre espontáneo y avanzando los días. Sí, perdón. Con lo que había comentado del gasto, entonces contemplamos que mientras sea abajo de 500 podemos dar la nutrición vía oral o aún así No, se tiene que... no, en realidad no, dependiendo también de la altura de la fístula. Entonces, casi siempre estos pacientes se mantienen en ayuno un tiempo, pero si efectivamente está baja, ustedes empiezan a utilizarla, hay tolerancia, no aumenta el gasto, entonces más bien es como de evaluar, no es de receta, ¿eh? Menos de 500 dale comer. No, 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 momento. Menos de 500 vamos a ir evaluando si tolera la vía oral, la toleró, vamos a ver si no aumentó el gasto, no aumentó el gasto, nos seguimos con vía oral, y eso quiere decir muy probablemente que esté muy allá la fístula, cerca de la válvula ileocecal. Entonces el paciente puede mantenerse con dietas poliméricas y elementales o semielementales. Y si ya llevan varios días así, pueden empezar a experimentar, por ejemplo, con papillas, con pollo molido, a veces con huevo, con todo lo que se puede absorber de inmediato, ¿no? Y a veces se pueden atrever hasta utilizar ya dieta astringente, ¿no? En un momento dado y puede cerrar. No es la usanza. La usanza es que cuando ya está casi con gastos muy bajos, les empecemos a dar ese tipo de dieta, pero la polimérica y la elemental, sí, esa sí se puede dar desde antes. Incluso a veces se pueden combinar dieta elemental o polimérica con intravenosa. ¿Alguna otra?
Bueno, acá lo que quería yo hacerle un pequeño homenaje al doctor Sven Ivar Seldinger, que pues él tuvo la acuciosidad de inventar el método a donde se introduce un punzocat grueso. Ustedes saben que el punzocat trae la aguja, aparte de la aguja viene un forrito como de plástico, entonces se introduce la aguja, vamos a suponer que la ponemos subclavia, y entonces ustedes empiezan a obtener sangre de la vena subclavia y sacan ustedes dejan solamente el punzocat o a veces a través de la aguja pueden pasar ustedes este cablecito que es elástico. Incluso aquí si se observa, ustedes pueden observar que la puntita está como dobladita. Esa es totalmente romo y elástico. Es de metal, pero es así. Entonces, acá viene una camisa para que no esté desensortijándose y se contamine todo. Entonces, ustedes lo van empujando. Acá tiene una especie de ventana del otro lado, que no se ve acá, a donde pueden ustedes ir empujando el alambrito poco a poco a través de la aguja. Y ya cuando queda colocado que ustedes consideraron que avanzó hasta la aurícula derecha, siempre y cuando no se les haya ido hacia la subclavia izquierda o hacia arriba, hacia la carótida, o bueno, quiero decir hacia la yugular interna, porque a veces toman esas vías, a veces han maniobras a donde se hace que se voltee el paciente hacia el catéter y que se flexione un poco y decida irse hacia abajo, hacia la cava superior y entrar hacia la aurícula, que es a donde se debe colocar los catéteres centrales. Y una vez que tienen ustedes eso, entonces pueden poner este catéter. Obviamente este catéter pues se mete a través del alambre, se mete aquí, se va empujando el catéter, el alambre va a salir por acá, es un alambre largo, y entonces ya ustedes pueden introducir y sacar el alambre. El alambre es un alambre flexible. Acá tienen ustedes las puntas. Acá se usaron las puntas. Lo que les decía yo, esta ventana aquí es a donde ustedes pueden ir avanzando con el dedo. Entonces, incluso estas jeringas son interesantes porque pueden meter el alambre por detrás de la jeringa acá sin que se fugue sangre, porque cuando tienen que quitar la jeringa, desmontarla y nada más dejan esta que está tapando la punta para que no se les salga la sangrecilla, ¿no? Y eso hace muy limpio el método, entonces eso es lo que tenemos. Entonces se llama método de Seldinger para colocación de catéteres subclavios, es el mismo método que se utiliza para hacer cateterismos cardíacos y demás. Y aquí está, por ejemplo, les estoy mostrando una solución de oliclinomel de las que veníamos manejando, o aquí es una de las soluciones que se hacen en los laboratorios, en las áreas de nutrición parenteral, que es una cámara especial a donde se tiene un filtro de aire especial, donde entra un aire laminado, que no se contamine, etcétera, etcétera. Tienen todas las medidas de asepsia y antisepsia aquí, la chica que nos está mostrando la bolsita de nutrición parenteral. Estas ya vienen preparadas, entonces cosa nada más de romper. Traen un dispositivo que hace que se mezclen, porque al principio vienen transparentes acá, la leche acá, o sea, vienen los lípidos y viene el resto, ¿no? Entonces luego se hace la mezcla y ya queda como esta. No, esta es obviamente una bolsa única que se estuvo haciendo la mezcla a través de alguno de estos orificios. Entonces, para darle la nutrición parenteral a los pacientes, ¿no? Entonces, de las ventajas de la nutrición enteral, eso sí lo tenemos que mencionar otra vez, es que previene la atrofia muscular intestinal, la atrofia de la mucosa intestinal, promueve la motilidad, inhibe la translocación bacteriana, porque los pacientes que empiezan a estar desnutridos o que no utilizan el tubo digestivo, el cemento intercelular de la mucosa hace que se separe un poco y permita el paso de las bacterias y entonces tenemos menos infecciones. Entonces, eso sí, siempre intentar la vía enteral cuando se tenga, en forma distal o proximal a la fístula. En ocasiones las fístulas son de yeyuno. Entonces, a veces a través de la misma fístula, algunas personas hasta se les observa cuando el orificio se observa la mucosa del intestino, es a lo que le llamábamos fístulas enteroatmosféricas, como que dan a la superficie. A veces pueden meter una sondita por ahí en forma distal y estar poniendo nutrición. Es una posibilidad. Entonces, si se supone que hay 1.2 metros proximales o distales, se puede dar dieta de muy bajo residuo o elemental y los pacientes la van a absorber. Entonces va a disminuir el gasto. Y hay pacientes que pueden ameritar tanto nutrición enteral como nutrición parenteral. A veces no alcanza, sobre todo los que están medio septicones, ¿no? Existe una sustancia que es un análogo de la somatostatina, que se conoce como octreotida,
Novartis la produce con el nombre de sandostatina. Y esta trae, se le tiene que poner de 100 a 200 microgramos cada 12 horas al paciente, subcutánea, y eso, 1 miligramo hay en 5 mililitros, por lo tanto, cada mililitro tiene 200 microgramos. Si ustedes se acuerdan, yo utilicé solamente 0.5 cada 24 en la paciente. También se ha visto que cuando ponen dosis muy altas, pues el paciente puede hacer ilio, porque disminuye el movimiento del intestino. De esa manera ayuda a que se cierren más tempranamente las fístulas. Esto sirve mucho. No se ha podido demostrar que disminuya la mortalidad, pero sí se ha podido demostrar que disminuye el día de estancia intrahospitalaria muy importantemente, porque miren ustedes, en 48 horas disminuye de 40 a 93% el gasto, ¿no? Entonces, imaginen ustedes que tuvieron un paciente con 1000 y que al siguiente día tiene 600, oye, por uso de octreotide, pues bendita octreotide, ¿no? Y disminuyó, fíjense, el cierre de 50 días promedio a 5 a 10, entonces es una ventaja. Nuestra paciente, ¿se acuerdan ustedes? A los 10 días ya estaba cerrada. No hay estudios basados en evidencia que muestren disminución de la mortalidad, eso sí lo tengo que aceptar, y sí lo tengo que decir, ¿no? O sea, vamos a poner negras estas cuestiones, se ve mejor, fondo blanco, no ese azulito ahí, pone yo. Bueno, algo que sigue es el cuidado de las heridas, eso es muy importante, porque si está saliendo así, lo que, por ejemplo, aquí se ve a todas luces que el cuidado previo del hospital donde estuvo, pues fue malo. Miren ustedes, en ocasiones, incluso aquí pareciera que tiene una fístula enteroatmosférica este paciente. A lo mejor es una fístula mucosa por donde no sale ningún líquido. ¿Qué es eso de fístula mucosa? El cabo distal del intestino, que esté abocado acá, por acá no sale nada, pero el cabo proximal, que está separado del distal, por aquí sí se está saliendo todo esto. Incluso aquí se ven hasta restos de comida, ¿no? A saber qué sea. Esta también es enteroatmosférica, mírenla ustedes, esta fístula. Acá el paciente tiene una colostomía, tiene probablemente una fístula mucosa, tiene en varios sitios, tiene salida. Imaginen, pobres pacientes. Este paciente se le ha cuidado parcialmente bien la herida porque tiene aquí una dermatitis importante en esta zona. Sin embargo, ya se ve que está cicatrizando. Acá lo que les muestro, lo que les decía yo, pacientes donde no se puede controlar bien la fuente, pues se les dejó con una enterostomía y se ve cómo está saliendo el líquido, muy probablemente intestinal, y parece que tiene aquí una sonda de Foley o una sonda en T, no sé, que vaya hacia la vía biliar, probablemente. Ese otro caso, tiene una sonda Foley ahí probablemente tratando de obstruir un orificio, o no sé cuál sea la finalidad, pero para que lo vieran ustedes. Acá se observa, por ejemplo, un sistema tipo Hollister de bolsa de colostomía muy bien puestecito. Esto no es piel, esto es la bolsa, de hecho la plataforma, se llama esto plataforma. Esto incluso es como una especie de Tupperware, porque le ponen ustedes aquí encima un rodete que es el que trae la bolsa en sí. Entonces, la bolsa consta de su plataforma y la plataforma trae un rodete rígido. Por ejemplo, tiene 2 capas porque una solapa queda pegada hacia la piel y la otra solapa queda como flotante, de manera que ustedes puedan meter los dedos y aplastar la bolsa para poderla hacerle que haga clic, porque antes no traían ese sistema y entonces tenían ustedes que empujar la bolsa y el paciente le dolía hasta que hiciera clic. Acá tienen ustedes, por ejemplo, una herida mal cuidada con dermatitis cañón y miren, siempre tiene las huellas de que están utilizando polvos de aluminio con pasta del azar, igual que esta. Miren. Aquí se alcanza a ver la pasta del azar en blanco y mezclados los polvos de aluminio. Entonces, eso es lo que se hacía, pero ya no se utilizan mucho esos, ahora hay muchas otras sustancias, hay coloide y demás que permite que se cuide muy bien. Acá esta está muy bien cuidada y se está cuidando con pasta del azar nada más. Esta es una hilostomía donde se ven las 2 bocas, es en asa, y se ve una de las bocas acá y otra de las bocas del otro lado, y aquí sería la parte intermedia del intestino. Bien, en la actualidad se utiliza un tipo de método que se conoce como VAC, que es marca registrada, por eso trae la R aquí. Una de las broncas que tiene es que no es más que un succionador, no es otra cosa. Y lo que ocupa es una esponja, esta esponja que se conoce como granufón, hace que la absorción
sea muy, se distribuya en todos los sentidos. Entonces se colapsa todo y se dice que pues absorbe bacterias y tejido medio muerto ahí y sobre todo los fluidos y se absorben sobre todo el fluido intestinal. Uno de los peros que yo le veo es que si el fluido intestinal es denso, pues no circula a través de una esponja. Después obviamente se tiene que sellar para hacer un método sellado y entonces acá se pone aparte esta otra con adhesivo y aquí ya tiene el sistema de succión. Entonces, bueno, esto hace que cicatricen más rápido, incluso algunas personas lo utilizan cuando usan bolsas de Bogotá. Se observa cómo está, aquí por ejemplo ya es la parte final del lecho, a donde está cubierta toda. Se alcanza a ver aquí en el fondo el intestino y está forrado y entonces está absorbiéndose, ¿no? Este es un método Disculpe, doctor. caserito que inventó, ¿sí? El método anterior que usted mencionó no hace reacción a cuerpo extraño. No en principio, porque este gel sí puede hacer contacto con este foam puede hacer contacto con las asas al principio y no suele perforarlas. Si le das demasiada succión, sí puedes hacer unas perforaciones nuevas. Entonces, esto lo mostré porque ahí es una propuesta de algún colega que nos lo publicó, pero lo más frecuente es que se utilice, por ejemplo, en este caso se puede utilizar muy bien. Por ejemplo, si aquí el gasto es bajo, yo ni lo recomiendo. Cuiden bien la herida, pónganle una bolsa de estas y van a recolectar bien y realmente no se necesita tanto. A mí se me antojaría utilizarlo probablemente para fístulas más complejas como esto. Aquí ponen ustedes el foam. Digamos, esto obviamente no es un tratamiento para una fístula, porque aquí el paciente no está fistulizado, simplemente se operó y se dejó una bolsa de Bogotá y lo que pretenden es deshidratar lo más pronto que se pueda las vísceras para que ya se pueda cerrar el paciente. Pero les quise mostrar cómo era el método más que otra cosa. No para fístula en sí, pero que pues, se utilizan para otras cosas. Este mismo método se utiliza para hacer granular más tempranamente heridas, por ejemplo, de úlceras de pie y demás, de las diabéticas, ¿no? Entonces, eso es un avance. Aquí leí un artículo de un colega argentino que me pareció bastante buena su propuesta, que tiene el mismo principio. Aquí está mostrando esquemáticamente el sitio de la fistulización. Acá pone su fibra polimérica, que es esta, que dice que son de las que se consiguen en el supermercado, y le pone absorción, o sea, le pone una sondita. Nosotros utilizábamos para operar unas películas adhesivas que se conocen como SteriDrape, pues ese es el que está utilizando mi colega, pone su sondita debajo de su SteriDrape, succiona y pues lo que se ve aquí es que tiene un muy buen resultado el paciente, ¿no? Aquí se ve probablemente no sé si sea un orificio. Estas son las que les decía yo que se conocen como enteroatmosféricas. Miren aquí cuántos agujeros tiene el paciente en varias asas de intestino. Aquí hay tejido de granulación. Entonces imagínense el tamaño de la lesión. Acá también. Acá también se observa algo similar. Aquí se alcanza, por ejemplo, el paciente al estar enteroatmosféricas y la herida así se puede manejar en forma mixta el sistema de succión y quitándole este segmento al sistema de succión por acá para que salga líquido y controlar la herida. Son formas, ¿no? Son artilugios que se tienen que hacer. Un poco rumbo a terminar la plática, les vamos a manejar acá yo creo que voy a tener que cambiar el color de esto, porque cuando decimos favorece, como que podríamos verlo en verde, ¿no? Es como nuestro semáforo en la actualidad probablemente, ¿verdad? Entonces a lo mejor así favorece el cierre y ahora lo ponemos en amarillo, le ponemos semáforo amarillo, ¿no? Y no favorece el cierre, ¿no? Entonces a lo mejor de este color. Pero aquí había que cambiarle el tono, ¿no? Entonces de aquí en adelante vamos a decir acá que ya habíamos quedado que entonces ahora cambiamos los colores, ¿verdad? Pues ni modo, ya me comprometí con ustedes, ahora el bajo. Favorece cierre y no favorece cierre. Ahorita, nada más en estas dos lo hice para ejemplificarles a ustedes. Entonces, así va a estar toda una serie de mi secuencia de hoy. Entonces, déjenme aquí guardar.
no pierdo tiempo y no nos va a dar tiempo y nos tiene que dar tiempo para que hagan preguntitas si tienen. Miren, ¿qué es lo que favorece el cierre en cuanto a órgano de origen? El de esófago, el de muñón duodenal, siempre y cuando esté en el muñón duodenal. No que esté, hablo de muñón duodenal en pacientes a los que se les hace cirugía como para úlcera, ¿no? En un Billroth 2, por ejemplo. El muñón se fuga de ahí, entonces se puede controlar fácil, pero si se fuga de la parte central del duodeno, no favorece cierre definitivamente. Acá dice duodenal lateral, pues no favorece. La pancreática sí y la biliar favorece. En el caso de las gástricas, la duodenal lateral, cerca del ligamento de Treitz, en el Y1, y en el ilium más proximal, no favorece el cierre. En cuanto a la causa, si es postoperatoria y es una fuga anastomótica o es por apendicitis, sí favorece el cierre y no lo favorece cuando es neoplásica, ¿no? Entonces, eso es algo que sucede. Sí favorece el cierre, que el gasto sea bajo, hasta 500 dice acá, y no lo favorece mayor de 500, gasto alto-bajo, ya vimos. El estado nutricio, el paciente bien nutrido favorece el cierre, el paciente desnutrido no favorece el cierre. Y una forma de valorar nutrición en nuestros pacientes cuando llegan es mediante albúmina, mediante transferrina, que tengamos menos de 1.500 linfocitos totales, también no lo anoté acá, pero es algo que tienen ustedes que considerar, o que tengan pruebas negativas para un PPD, y eso no se acostumbra mucho. Basta con estos datos. La transferrina es más sensible porque esa baja casi de inmediato en cuanto el paciente deja de comer. En el caso de la albúmina todavía tarda hasta una semana y hasta 15 días sin que tengamos bajas considerables. Entonces, si quieren ustedes saber, algo que de inmediato nos puede mostrar eso es que los linfocitos estén bajos. A veces nos miente eso porque luego los pacientes están en leucocitosis y relativamente contamos menos linfocitos, pero también pueden aumentar en general y entonces tener menos linfocitos es un dato de desnutrición. Claro, si tenemos datos universales de desnutrición, por ejemplo, pónganse ustedes a pensar con este paciente que tuvo un vólvulo de sigmoides, déjenme ver, les voy a mostrar para que tengan ustedes una idea, porque este paciente, miren, ¿qué opinan ustedes del estado nutricional de esto que se alcanza a ver, ¿no? ¿Alcanzan ustedes a ver en mi celular? Está excavado el Pues abdomen. sería como no. Este paciente, los signos universales de desnutrición es que está flaco, ¿no? Miren, ya se ven las costillas hasta allá arriba y se ve excavado el abdomen, ¿no? Entonces, pues ese es un dato. Miren el bracito, ahí se ve todo flaco, ¿no? Toda la masa muscular flaca, pues esos son signos universales de desnutrición, ¿no? Poca, eso lo pueden ustedes ver, ¿no? Claro, si lo quieren medir ya es diferente. Hay que estar haciendo aplicatura y tienen bien delgadita la piel, etcétera, ¿no? La sepsis no favorece el cierre y cuando sí hay sepsis, pues se favorece el cierre, ¿no? O sea, perdón, si no hay sepsis, favorece el cierre. O sea, sepsis no haber, favorece el cierre. Si haber sepsis, pues no favorece el cierre, que es otra de las cosas. La anemia, habíamos dicho, por cierto, no lo dije, pero pues es una posibilidad. Si tienen persistentemente anémico a su paciente, no favorece el cierre, eso no aparece acá. El estado del intestino, que esté obstruido, por ejemplo, si tiene una obstrucción a nivel postdistal a donde está la fuga, pues nunca va a cerrar. Entonces, esos pacientes, ¿cómo nos damos cuenta que están obstruidos? La fisiopatología global de la obstrucción no se va a observar porque pues está saliendo el líquido intestinal. Si el intestino estuviera íntegro, pues el paciente se le va a inflar proximal y va a estar vomitando, ¿no? Que esa es la fisiopatología en sí de una obstrucción. Pero si está fugando previo, no se va a observar la obstrucción. ¿Cómo la vamos a saber? Que el paciente ya está bien nutrido y no baja el gasto, y no baja el gasto, y no baja el gasto en nutrición parenteral, pues entonces hay que hacerle una exploración para destapar al paciente adelante, ¿no? Y si ya adelante se destapa, pues muy probablemente ya se cierre el paciente. ¿Qué es lo que no favorece el cierre? Bueno, sí se favorece si está continuo el intestino y no está obstruido. Si no está continuo y tiene obstrucción distal, pues obviamente. También los que están radiados o cuando hay un absceso ahí cercano,
pues eso no favorece el cierre, digamos, en tratándose del intestino. La fístula que tiene un defecto menor de 1 centímetro se cierra más fácil, y cuando tienen trayectos más largos, mientras más largo el trayecto se cierra más fácil. Mientras más cerquita está del orificio la fístula, se cierra, o sea, el trayecto es menor, no favorece el cierre. Si es reciente y es única, favorece el cierre. Si son múltiples o ya tiene larga evolución, no favorece el cierre. Entonces, todo esto ahí tenemos. En cuanto al paciente tiene comorbilidades, pues no favorece el cierre, no tiene ninguna, no es diabético, no tiene otro problema, pues no hay problema. Esto del hospital de origen mete como que ruido, ¿no? Ustedes dicen, bueno, ¿y por qué? ¿Qué onda con esto del hospital de origen, no? Esto del hospital de origen lo sacan los chavos del centro médico y fue una observación que hicieron, porque ellos también tenían a sus pacientes fistulizados, ¿no? Entonces, cuando tenían a sus pacientes fistulizados, por razones obvias, ellos, pues, pero ellos mismos, a ellos mismos se les había fistulizado, se daban cuenta que les iba mejor porque tenían un expediente, porque sabían cómo había sido, etcétera, etcétera, y a esos pacientes les iba mejor. Entonces, cuando se atienden en el mismo hospital, normalmente las complicaciones, aparte son las complicaciones son menores. Me acuerdo cuando yo trabajaba en el ISTEP, yo me hice, vaya, me acostumbré a ver pacientes fistulizados, casi nos llegaba uno por guardia, y teníamos siempre entre 5 y 10 pacientes fistulizados en el hospital, ahí en San José. Entonces, pues me los aprendí mucho, y cuando me fui a trabajar al ISTEP, el ISTEP no teníamos ningún hospital que nos surtiera de pacientes, para empezar. Nosotros éramos los que, si se nos fistulizaba paciente es porque era culpa nuestra. Y vimos muy pocos pacientes fistulizados, no culpa nuestra, porque a veces se fistulizan por circunstancias, ¿no? Es un poco como, ¿qué hubiésemos hecho con la paciente que yo operé que se fistulizó? ¿Cómo me echó la culpa? Pues realmente no, fue una cuestión de decisión difícil, pero con buen término, ¿no? Oiga, le hubiera hecho una yeyunostomía, chispas, se le hubiera, ¿cómo le hubiera ido a la paciente? Todo el tiempo hospitalizada, con nutrición, hasta cerrarla, cuando ya se nutriera, cuando ya estuviera, no, pues iba a estar bastante difícil esa evolución. Digamos, habiendo querido hacer una yeyunostomía, con gastos elevadísimos. Entonces, bueno, yo creo que lo que le hicimos, para como dio al final, no tuvo ningún problema en el caso clínico que les puse. Pero, les decía yo también, eso fue un caso que no me lo hice yo. Bueno, entre comillas sí, porque ahí sí fue en el mismo hospital, vamos a decirlo. Pero en el ISTEP casi no veíamos pacientes fistulizados. Traíamos buen criterio quirúrgico a la mayoría de los cirujanos que estábamos ahí, y pocos se nos fistulizaban, o sea, la iatrogenia no participaba mucho. Y obviamente yo, conocedor de esto, como llegué por ahí, había otro médico que también conocía mucho de eso, los residentes estaban muy mentalizados para evitar cosas que, por un lado, predisponen para que se hagan las fístulas, y por otro lado, que pues en caso de que ya estén hechas, pues vayan a dar bronca. Acá termina el capitulito, y hay mucha tela de dónde cortar. Si quieren ustedes, pues tenemos unos minutillos para preguntas. Tenemos algo así como 5 minutitos para preguntas. Doctor, entonces, ¿cuánto tiempo se espera para el cierre espontáneo? Vamos a suponer que tienes a tu paciente y te llega drenando 1200. Le empiezas, le haces sus fases de Chapman y Sheldon, te llegó deshidratado, te llegó con 18,000 leucos, pero de esos 18,000 leucos tienes 90% o 93%, 95% casi. Bueno, ponle que no 18,000 leucos. Vamos a suponer que te llegó con 12,000 leucos. Y de esos el 90% son polimorfonucleares. O sea, quiere decir que 1200 leucocitos son linfocitos. Te está dando datos de desnutrición. Tienes una transferrina de 150, datos de desnutrición. Entonces, tu paciente trae ese gasto, pues de entrada le vas a poner su nutrición parenteral, sus antibióticos, le hiciste una tomografía, y no viste ahí que hubiera en la cavidad nada, trae la herida un poco deteriorada, no tan grande, entonces le vas a dar sus cuidados a la herida, le vas a dejar una bolsa de colostomía según sea el caso o no, le vas a controlar para que puedas tú determinar muy bien, y entonces tienes nutrición, tienes antibiótico-terapia. Pasados las 48 horas el paciente se encuentra ya bien nutridito, incluso tú los veías, ¿no? Llegaban todos
polineicos y con los ojos medio hundidos, y cuando los hidratabas bien y los empezabas a nutrir, por ahí del quinto o sexto día ya estás utilizando tu octreotide, y resulta que al siguiente día de 1200 te bajó a 1000. Y por ahí del cuarto día anda en 700. Y pues te sigues con tu octreotida y demás, y resulta que en el día 8 traes 250. Pues esos pacientes van a cerrar. Hay que esperarse, ya traes 8 días, a veces te tardas 15, a veces 20, pero vamos a suponer que este mismo paciente sigue con los 1200 después de este tratamiento en el día 5 o 6. No se ha modificado prácticamente ni con la octreotida ni nada, entonces quiere decir que este paciente tiene una obstrucción distal, hay que meterlo a quirófano. Entonces va a depender de todo eso para poder tú tomar decisiones. ¿Vas viendo avance? Pues el tiempo no importa. Hay pacientes que a veces tienen, no me lo van a creer, medio año con sus fístulas y hospitalizados. Entonces es una desesperación, por eso es que también produce cansancio familiar esto, agotamiento familiar. Cuando es en las instituciones no pasa nada, pero en el medio privado, nada más la nutrición parenteral pues, es cara, ¿no? Entonces pues, todo eso influye, los antibióticos que se tienen que utilizar, y a veces ya llevan todo ese tiempo y chin, se mueren, ¿no? Entonces, son cosas que se siente feo. La mayoría de ellos vienen cerrando alrededor de las 2, 3 semanas, como nos sucedió con nuestra paciente. Nuestra paciente estaba más controladita, ¿no? Ya sabíamos dónde estaba, etcétera, y no tenía, no se obstruyó distalmente afortunadamente, porque la peritonitis pudo haberla obstruido, ¿no? No tenía eso, entonces los pacientes van poco a poco cerrando. Y pues ya, no le pones tiempo. Claro, si sigue el mismo gasto después de 4 o 5 días, pues investígale y opéralo, porque pues, no te va a cerrar nunca, ¿no? Entonces ahí sí hay que ponerse a usar. ¿Qué otra? Gracias, doctor. De hecho, una colostomía, una ileostomía es una fístula, pero es una fístula dirigida y está luego ahí. Esas nunca van a cerrar espontáneamente. Malo es que se te cierren cuando no quieres, porque a veces se llegan se hunden y se llega a querer cerrar la piel, pero pues con tanto puesto ahí, sobre todo si dejan un cabo final ahí, una de Hartmann, pues imposible, ¿no? Que se cierre. Lo que va a pasar es que va a hacer un absceso y va a reventar otra vez. Ok, ¿alguna otra pregunta? Doctor, ¿los sellos de fibrina se siguen utilizando? Sellos de fibrina para fístulas muy largas, fibrosas, delgaditas. Puedes meter, hay unas sustancias ahí que son como, eso se utilizan incluso para a veces adosar tejido, o cuando ustedes ya pues, unieron dos vísceras, o sea, 2 asas de intestino ya las unieron, pueden ponerle esos sellos de fibrina como para coadyuvar a la cicatrización y evitar que se fistulice. En estos casos se pueden meter, vienen normalmente de 2 jeringas. Las 2 jeringas se unen en una Y para aplicar y van a dar a una sola. Es un poco como cuando utilizan ustedes los pegamentos estos epóxicos que vienen de 2, que ven que hay que inyectarlos y al mezclarse hacen la reacción y se vuelve pegamento. Antes no. Entonces, o se vuelven sólidos, antes no. Acá la fibrina hace lo mismo, entonces la meten ustedes al orificio cuando el trayecto es largo y en ocasiones llega a permitir que cierre. Es una posibilidad. Sí, sí se utiliza. Claro, para orificios grandotes y eso, pues no te sirve el sello de fibrina. O para trayectos muy abigarrados y que tienen un poco de acúmulo donde está saliendo del intestino, pues no metas un sello de fibrina. Espérate a que cierre espontáneamente. O sea, se usan poco los sellos de fibrina, no están muy generalizados. Gracias. Tengo otra duda. Sí. Había leído que el uso de ocrótide se tenía que valorar si funcionaba o iba a haber un momento en el que, por ejemplo, el paciente no respondiera al medicamento. ¿Cómo hay criterios en donde yo me pueda basar para ver si está funcionando o no? ¿O solamente veo si se baja el gasto? En realidad, el manejo es múltiple. Cuando tú pones al paciente en ayuno, le baja el gasto a la fístula. Esa ya es una función. La segunda es que lo estés nutriendo en forma parenteral. El hecho de que se esté nutriendo va a mejorar al paciente. Entonces, la nutrición. El otro es que si le das antibiótico y baja la sepsis, va a mejorar el paciente. Y el otro es la octreotida, que hace que disminuya el gasto y cierre más rápido la fístula. Entonces, no estamos recargados en el octreotide en sí, sino que estamos viendo un todo y puede ser que sea octreotide o no. Eso sí.
Entonces no tenemos el parámetro, chin, si me sirvió o no me sirvió. Ya quítalo porque no sirve. No, puedes seguirlo utilizando, y si no funciona es porque tenemos entonces los aspectos que hacen que no cierre, como sería lo que les decía yo en forma local, que tenga alguno de estas cuestiones del tamaño del trayecto, de que sea múltiple, o que tenga el paciente una obstrucción distal, o que tenga un absceso grande, o que tengamos un intestino que no va a responder porque tiene radiación o cosas por el estilo, ¿no? Pero si no es el caso, no, siguen utilizando la octeótida. Sigue ese factor, porque ese factor ustedes saben que está disminuyendo el gasto. Si no disminuye el gasto, es porque tienen una barrera enfrente. Entonces hay que ir a buscar quitar esa barrera. Cuando ustedes quitan esa barrera, claro, cuando entran ustedes a operar eso, si encuentran ustedes todo ahí fibroso, el intestino, pues pueden resecar a veces incluso el de la fístula, si se deja el paciente, porque si ustedes lo quieren meter recién que se hizo la fístula y está el proceso, a veces esto lo logramos hacer después de 15, 20, 30 días de que el paciente está en estancia con nosotros y se está nutriendo mejor. Ya está bien nutrido y además, y no cambia el gasto. A veces ya hasta los tenemos ambulatorios con gasto elevado, porque ya empezaron hasta a tolerar vía oral, pero bueno, no un gasto tan elevado, ¿no? Y entonces ya se están nutriendo por vía oral y pues el gasto no se modificó de lo que trae, pues ya sabemos que la bronca está adelante, pues vamos a esperarnos a que se nutra mejor y ya lo metemos a cirugía. Nos alcanza el tiempo para una preguntita más. Jóvenes, si eso fue todo, nos estamos viendo entonces el día de mañana para lo que sigue. No, mañana no, porque ahora es jueves, el lunes, entonces con la temática como va, ¿no? Nuestra próxima semana nos toca ver aspectos de tratamiento quirúrgico de la obesidad, enfermedad diverticular y vamos a abordar lo de apendicitis aguda, ¿verdad? Pues nos vemos, jovenazos, cuídense. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, Buen fin de doctor. semana. Doctor, buen día. Guau.